Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más de su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Este espacio del Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia, desde el cual semana tras semana le llevamos información importante y temas de actualidad relacionados de una u otra manera al magisterio social de la Iglesia. Papa Francisco ha sido consecuente en pedirnos a los católicos que participemos y nos involucremos en la cosa pública para que la iluminemos con la luz de nuestra fe. Por eso, en esta mañana, y estando ya en pleno año electoral, ya a unos meses de las elecciones generales, habiendo ya pasado inclusive las primarias de los dos principales partidos políticos de Puerto Rico, queremos compartir con ustedes unas presentaciones que sobre la ley electoral se dieron en Puerto Rico, en nuestra Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, disculpen, recientemente en lo que se llamó la primera jornada de la ley electoral de Puerto Rico. Estas interesantísimas presentaciones estuvieron a cargo de varios distinguidísimos juristas y personas que de una u otra manera han estado involucrados en el asunto de la ley electoral. Así que nos parece importante escuchar lo que cada uno de ellos tiene que decir. Vamos a escuchar en primer lugar en el día de hoy al licenciado Héctor Luis Acevedo, quien fue pasado alcalde de San Juan, también ha ocupado distintas posiciones en el gobierno de Puerto Rico y ha sido comisionado electoral del Partido Popular Democrático, entre otras cosas. Así que sin más, y también participó en el comité que creó la ley electoral del año 1983. Así que es una persona con vasto conocimiento de lo que la ley electoral es. Así que sin más, los dejamos con el licenciado Héctor Luis Acevedo. Muy buenos días y un saludo a todos los miembros del panel y sobre todo a nuestro presidente de la universidad y el decano de la Escuela de Derecho y a nuestros estudiantes y profesores. Hace 40 años, un joven abogado de San Juan cruzó la cordillera central para responder a la invitación de venir a Ponce. Esa invitación contenía el entendimiento de ciencias universitarias superiores a las ordinarias. El decano de la Escuela de Derecho de entonces, don Charles Cupril Oppenheimer, presidió la Comisión de Reforma Electoral de los años 1981 a 1983, la cual logró un consenso nunca antes visto entre los comisionados del PNP, Peter Krisanowski, David Noriega por el PIB y el que suscribe por el Partido Popular Democrático. Al concluir los trabajos, el decano Cupril invitó al comisionado electoral del partido de oposición al suyo a venir a Ponce a enseñar el primer curso de Derecho Electoral. Ese joven entonces era yo. Ese ejemplo de lealtades superiores y universitarias conmovió mi espíritu y me propuse corresponder a la misma mientras don Charlie viviera, a pesar de los sacrificios que ellos representaba de venir semanalmente a Ponce. No imaginé, pero tuve la alegría de que don Charlie vivió 95 años enseñando. Y yo correspondí por esos 95 años a venir a Ponce. Y por eso yo estoy aquí. Comparto esta vivencia no por sus protagonistas, sino por sus mensajes.
En un sentido profundo, todos nosotros caminamos siempre de la mano amiga de nuestros maestros. Uno de mis asesores en la redacción de la ley electoral en 1983 era un joven profesor de Derecho Constitucional de la Católica de nombre Pedro Ortiz Álvarez, por el cual todavía muchos de ustedes pasan. Hoy nos acompaña un estudiante de esa primera clase de Derecho Electoral que se veía mucho más joven de lo que se ve hoy, Fernando Torres Ramírez. Y hoy el director de mi departamento en la Universidad Interamericana fue mi mejor estudiante aquí en el curso, en el Salón 207, en el curso de Derecho Electoral, el doctor en Derecho José Efraín Hernández Acevedo. Enseñé ese curso desde 1983, que ustedes no habían nacido, hasta hace unos años. Y la tradición ha continuado con excelentes profesores, entre ellos el juez Conti, que nos acompaña en el día de hoy. Entonces, en 1983, no había textos de derecho constitucional en Estados Unidos. Era una materia poco vista. Y hoy hay 4 textos con la 6ª edición de cada uno de ellos, para que vean cómo esta visión del decano Cupril y de la Católica en ver ese campo cuando no era favorito de las escuelas. He tenido la oportunidad de practicar el derecho electoral, he ganado y perdido casos en la Comisión Estatal de Elecciones, de litigar en los tribunales sus preceptos, de enseñarlos por décadas y de participar como candidato bajo sus normas. El campo del derecho electoral lo anima la profunda convicción de que gane el que tenga más votos y tenga una justa contienda en que se respete la voluntad del elector. La integridad de ese proceso, como señaló nuestro presidente, es la que le brinda legitimidad al gobierno y el respeto de los que pierden. Vamos a ver en estas semanas próximas qué pasa cuando no hay fe con los que pierden. Vamos a ver muertos en las calles en varias elecciones en las próximas semanas. Sus dinámicas propias reflejan los principios de que los detalles mandan. En Estados Unidos el día de votación es un día de trabajo. Mi hija es maestra de 2º grado. Ese día ella tiene clase y si es madre de niños, las madres tienen que llevarle las loncheras a los niños, tienen que recogerlos por la tarde y cuando votan. Yo estuve haciendo campaña en Boston y conseguí unos 3 muchachos puertorriqueños trabajando en un sitio de comida rápida y hacía campaña por un candidato y ellos me dijeron, nosotros estamos con él. Y yo dije, pues no se olviden cuando terminen aquí de votar. Y dice, no, mire, mister, lo que pasa es que nosotros terminamos aquí el turno hasta las 1 de la tarde y a las 2 empezamos en otro trabajo para poder parear los ingresos y cuando yo salgo ya están cerradas las urnas. Y yo le dije, caramba, qué duro ha sido estos 3 votos donde los acabo de perder, los gané hace 10 minutos y los perdí hace 1. Un detalle, ¿qué pasa si las papeletas no tienen retratos? Como en Nueva York hicieron en la primaria republicana, que no tenían retratos. Todos los analfabetas o ancianos que no pueden leer pierden el derecho al voto. La Comisión de Derechos Civiles por unanimidad señaló que las máquinas en Puerto Rico podían constituir una violación del derecho al voto a los que no saben leer y escribir porque les devuelve la papeleta y si tú no sabes leer, pues entonces piden, lo cual ha pasado al frente mío, que venga alguien a ayudarlos, el cual viola la integridad de su voto porque ven cómo votó todo el mundo. Esas son realidades presentes en el día de hoy. Puerto Rico ha tenido grandes ejemplos de integridad y respeto de sus procesos electorales. Así fue como logramos un consenso sobre la ley electoral en 1982 al 2010, donde se respetaron sus resultados por todos. No hubo un solo pleito exitoso en esas 7 elecciones, porque el que ganaba tenía pleno derecho a reclamar su victoria y los que ganamos una y perdimos otra, pues sabíamos que ese era el resultado y se acabó el evento.
no habían pleitos sobre la voluntad porque había confianza en sus resultados. Eso fue producto de una cultura de superación y verticalidad de principios que lo ejemplificó con su proceder el presidente de la Comisión Primera, por el voto unánime, el licenciado César Vázquez Díaz, quien no ha podido estar hoy por razones de salud. Lo primero que hizo el licenciado César Vázquez Díaz fue, ante la gran controversia, los jóvenes aquí pues no saben lo que fue Valencia, pero fue un conato de una guerra civil en Puerto Rico de grandes proporciones. Y se salvó por cosas que explico en unos artículos que incluí con ustedes, y entre ellos, cuando no se sabían los resultados, se fue la luz en el Coliseo, el gobernador se autoproclamó electo por encima de la Comisión Estatal de Elecciones, y esto estuvo a punto de caramelo, como decimos en Río Piedra. ¿Y qué pasó? Llegó César Vázquez por unanimidad, con una ley aprobada por unanimidad. Van a ver los retratos de cuando éramos jóvenes, David Noriega, que en paz descanse, Crisanowski, don Charles Cupri, este servidor. Y entonces César Vázquez dice, bueno, yo voy a nombrar a cargo de recibir los resultados al vicepresidente tercero, que es miembro del Partido Independentista Puertorriqueño, Charlie Ruiz Cox. Yo oí las llamadas que se oían en el pasillo, gritándole miembros del gabinete al frente del gobernador, que si se había vuelto loco, se oían los gritos afuera, porque había nombrado un miembro independentista a cargo del recibo de los resultados. A ese no se le iba a pagar la luz, ¿sabes? Y entonces, ahí pues ganó la confianza del pueblo de Puerto Rico, y en todos sus actos, que uno pudo estar de acuerdo en algunos, y en todo, pero nunca dudando la integridad de la persona. Y eso es lo que un ser humano hace para cambiar la historia. El respeto a las instituciones, todos los científicos políticos modernos dicen que la clave es la clave del éxito de una sociedad. ¿Cuánto prestigian las instituciones y comunican una cultura de respeto y de trabajo unido para el pueblo? Ese consenso se ha desarticulado en el día de hoy por personas que quieren perpetuarse en el poder, controlando los procesos unilateralmente. Prestigia nuestra democracia el tener seres íntegros y valientes que no rinden sus principios a lealtades ideológicas del momento, como lo ha demostrado el licenciado Héctor Richard de Cardona, hoy presente. A fin de que el lector pueda iniciar su propio camino, incluimos el texto del capítulo electoral del libro de gobierno, el documento original de los partidos en oposición a la ley que representaban y representan hoy el 67% del electorado de Puerto Rico, y varias columnas y fotos de los incidentes ocurridos sobre el proceso electoral. Esta actividad y esta publicación la hace posible el presidente misionero de esta universidad, el doctor Jorge Vélez Arocho, y su equipo de trabajo. Y voy a contarle dos anécdotas, y si me paso por un minuto, mi ex estudiante. No, porque ya yo no puedo darte nota. Sacó A, fue una de las 5 A de esa clase, que tiene otra dimensión. En 1982, después de estar al borde de una guerra civil, este país recuperó y logró un consenso en sus instituciones. Y eso, los que no lo vivieron, no lo saben. Los comisionados electorales de los partidos de oposición en Valencia, teníamos un oficial de la policía, supuestamente para protegernos, que nos custodiaba hasta en el baño. Lo acompañaba, comandante Rosa, de ingrata recordación, pues me tocó a mí. Carmencita, mi esposa que está aquí, pues a veces se molesta conmigo con razón, porque cuando me ponen, una de las cosas que le ponen a uno ahora en muchos sitios, a mí pues me recuerda Valencia, que me exigían eso, y yo cogí y se lo puse en
uniforme al policía cuando me arrestaron, porque ya estoy libre de todas esas terribles cosas que no quisiera que nadie las volviera a pasar. Y para que sepan, por la tarde, nosotros, el comisionado del PNP, Eugenio Belaval Martínez, y este servidor acompañábamos a su vehículo a la comisionada del PSP, del Partido Socialista Puertorriqueño, Luzmilia Rivera Burgo, para que no la agredieran. Y la escoltábamos, Belaval, que me diga como 7 pies, y yo pues con lo que tengo, pues la acompañábamos porque había una situación de violencia palpable ahí fuera, palpable y armada. También pues yo he enseñado ya más años de los que pensaba. Mis estudiantes dicen, mire, profesor, todos los políticos son iguales y ninguno sirve para nada, también dicen así. Y yo tengo que decirles hoy, y les voy a dar ejemplos de que eso no es así, de que hay políticos de excelencia y hay políticos de no excelencia, de que hay miembros de otros partidos que son gente íntegra y valiosísima para este país, y hay otros que trajo lo que trajo el barco. En 1973, cuando regresamos de Estados Unidos, yo empecé a trabajar en el Departamento de Justicia, tenía 26 años, y entonces estábamos revisando la ley electoral que iba a someter el gobernador Hernández Colón. Y yo me recordaba, yo trabajaba con un señor de Moca que se llamaba Luis Alfredo Colón Velázquez, que fue el legislador más joven en nuestra historia. Algo le toca a Conti ahí de Moca. Y él, estábamos revisando y yo le digo, mire, licenciado, ahí no está un proyecto que Hernández Colón sometió cuando era presidente del Senado. Y entonces él me dice, bueno, Héctor Luis, hay cosas que uno somete en oposición y después no la somete en el gobierno. Y yo le dije, bueno, pero esa decisión no la puede tomar usted ni yo, la tiene que tomar el que la sometió. Y la posición de Hernández Colón era la siguiente. En 1972 el gobierno puso una campaña millonaria en la televisión y en los medios, muy parecida a la que vivimos hace 6 y 8 meses atrás. Y entonces eso pues influye el resultado de las elecciones. Y él propuso, mire, desde el 1 de julio hasta el día de las elecciones, todos los anuncios del gobierno tienen que tener aprobación previa del Tribunal Electoral. Eso era bien visionario porque en derecho electoral la clave es que sea preventivo, porque después que pasan los efectos de los anuncios, pasan las elecciones. ¿Qué te vale un regaño? Nada, no tienen efecto. A veces los jueces les es difícil entender esa dinámica electoral. Y entonces se le mandó eso a Rafael Hernández Colón, exsecretario de Justicia, tenía 36 años. Tenía 36 años y entonces al otro día regresó el escrito y donde decía julio 1 a noviembre, Hernández Colón de su puño y letra tachó y puso enero. O sea que él se autolimitó 6 meses más de la propuesta original. Y esa está viva al día de hoy. ¿Por qué? Porque el ejemplo de lo que talla una cultura mandó. La democracia es un sistema de vida, impone diálogo, no decretos. Ese es el reto a superar. Van a ver en los artículos que le puso uno que se llama, dedicado a Eugenio Belaval Martínez, se llama El carisma de la palabra. Eugenio Belaval Martínez era el comisionado del Partido Nuevo Progresista y nosotros íbamos en el recuento donde él, para que adjudicara las papeletas, porque era consistente. En la comisión no se podía ir porque miraban a quién favorecía el voto y entonces cambiaban la opinión. Y tú necesitas una persona consistente porque todo el mundo sabe, y un comisionado presente, que lo que favorece a un partido en la mesa 2, en la mesa 7 es al revés. Y la consistencia, ahora lo que tú no puedes es decidir de la 2 de una forma y cuando llega a la 7, decidir de otra. Y eso está documentado en los casos en el Tribunal Supremo, cómo cambiaban. Es más, hay un caso donde una persona votó por el PIB
y por otro candidato y se la adjudicaron al PNP y el Supremo dice es inexplicable cómo adjudican esas papeletas. Ese es el reto a superar. Hay ejemplos en diferentes vertientes. Luchar con tesón por nuestra mejor tradición de integridad electoral, donde nos une la democracia con imparcialidad y limpieza. Lo otro es permanecer fuera del proceso y dejar que la garantía constitucional, como dijo el juez Estrella, se convierta en un cementerio de palabras. Esa es la batalla donde los seres libres tenemos que decir presente. Muchas gracias. Esperamos que hayan disfrutado de la presentación del licenciado Héctor Luis Acevedo. Tenemos que ir a una pausa, pero al regreso tendremos entonces la ponencia del licenciado Fernando Torres Ramírez, quien es un pasado secretario del Partido Popular Democrático y también conocedor de lo que es la ley electoral de Puerto Rico. No se retiren, en breve regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Bienvenidos a esta segunda parte del programa Iglesia, Estado y Sociedad. Como les dije antes de irnos a la pausa, vamos ahora a escuchar la conferencia que dictó el licenciado Fernando Torres Ramírez en la primera jornada de Derecho Electoral de Puerto Rico, celebrado aquí en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico hace unos meses. Sin más, los dejamos con el licenciado Fernando Torres Ramírez. Como traté de cederle un par de minutos a mi querido profesor, como los británicos en el Parlamento, pues yo voy a hacer un saludo protocolar muy breve. No obstante, quiero darle un saludo al señor presidente, a los distinguidos miembros de la facultad y a los profesores que nos acompañan, al doctor Vera, a doña Carmencita y a la juez Iris Rodríguez. Le decía al señor presidente de la universidad que yo veo esto es una broma, no me la cargue contra el tiempo. Yo veo a la señora jueza, la esposa del querido hermano, el juez Héctor Conti, y me acuerdo cuando éramos jueces en Mayagüez, y había un almuerzo de acción de gracias, y el juez estaba como el picaflor acercándose a la juez Rodríguez, pero otro compañero juez se acomodó en el medio en la mesa, y yo me levanté y le dije, hazme el favor y levántate, muévete a otro sitio y cédele la silla al juez Conti. Y llevan 20 y pico años de casado y me honra estar aquí con el juez Conti y la jueza Rodríguez, ¿verdad? Pero saludo también a todos los estudiantes y amigos que nos acompañan y claro que a mi querido profesor de Derecho Electoral, el profesor Héctor Luis Acevedo, a mi querido profesor de Administración de la Justicia en esta Facultad de Derecho, el profesor Richard, y a mi hermano, el señor juez Héctor J. Conti Pérez. A todos, buen día. Hace un tiempo yo escribí una columna en el periódico El Nuevo Día, precisamente a días de la situación muy atípica que ocurrió en los procesos de las primarias del año 2020, que provocaron que llegaran al Tribunal Supremo dos casos en que surgen determinadas controversias de derecho electoral por aquella desorganizada primaria del verano del 2020. Y comencé ese artículo con que el periódico le dio el título de Acertijos sobre un desafortunado proceso electoral, con una cita de Ortega y Gasset en La rebelión de las masas. Ortega y Gasset dijo, la salud de las democracias, cualesquiera que sea su tipo y grado, depende, dijo él, de un mísero detalle técnico, el procedimiento electoral. Claro, la palabra mísero tiene múltiples acepciones y yo no creo que en el caso nuestro
esa acepción sea otra que la de un abatido sistema electoral. En el año 2020 también esta institución, la Pontificia Universidad Católica, organizó a través de los medios cibernéticos un foro de la reciente aprobación del Código Electoral, y allí tuve el privilegio de participar con el profesor y egresado de nuestra escuela, el doctor José Efraín Hernández. Y en aquel momento, antes de las elecciones, yo pensaba que había que darle el beneficio de la duda al legislador sobre el nuevo Código Electoral. Me parecía que, como todas las piezas legisladas por los hombres, tiene buenas y malas. En el camino me he dado cuenta de que el Código tiene muchas más negativas que positivas, y un poco de ese tema tendría que hacer unos comentarios. Introductoriamente, el último punto que quiero llevar es que cuando yo tomé la clase de Derecho Electoral en el año 1984 con el profesor Héctor Luis Acevedo, los casos normativos estaban en los tomos 110 de PR y 111 de PR, precisamente los casos del Distrito 31 de la Cámara de Representantes, el Distrito 35 de la Cámara de Representantes, el famoso caso del tomo 110 de PPD versus Comisión Estatal de Elecciones sobre el voto llamado Los Pavazos, y un sinnúmero de casos que provocó el profesor como comisionado electoral con un equipo de extraordinarios abogados que representaban a su partido, a mi partido político, porque tampoco voy a alejarme de ello, ¿verdad? Y entonces me parece que debemos tener conciencia de que hoy, en el año en que estamos, vamos por el tomo 212. O sea que van más de un doble de los 110 tomos casi que había para el año 1984 de decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y precisamente muy recientemente, para cerrar esta introducción, el Tribunal Supremo de Puerto Rico atiende el caso de presidente del Senado versus Tribunal Supremo y Comisión Estatal de Elecciones, impugnando la constitucionalidad del artículo 3.7 del Código Electoral, que establece cómo debería llenarse la vacante del presidente en el momento histórico en que estamos. Y esa opinión que está en el tomo 208 es como que un pie forzado además para un foro como este. La necesidad de que miremos ese código electoral y miremos las normas que se insuflaron o se impregnaron sobre el código con algunos propósitos. Ese código, que es del año 2020, es la ley número 58 del 2020, tiene una exposición de motivos. Hago un comentario un poco jocoso. Yo lo revisé atropelladamente en los pasados días para prepararme. Tiene 193 páginas ese código electoral, pero tiene además, no estoy bromeando, decenas de acepciones, de párrafos, de adjetivos y de adverbios que son redundantes y algunos de ellos totalmente innecesarios. Porque probablemente la gente piensa que escribiendo y hablando mucho, y no quiero hablar tanto, podemos explicar las figuras y las normas del sistema. Y el código, que insisto, tiene buenas y malas, pues a manera de ejemplo tiene una exposición de motivos como de 6 páginas. Pero luego creo que el segundo artículo, tiene un artículo que dice cuáles son los propósitos de este código electoral. Y uno de los medulares propósitos del código electoral, que creo que debería ser la zapata de la discusión, es precisamente, como decía el señor presidente, que en la democracia el gobierno y el Estado tienen que ser legitimados. Y en la medida en que tengamos un código electoral cuyo código electoral garantice que los procesos de selección de aspirantes, de candidatos y en la elección general del gobierno en el proceso que se da cada 4 años sea uno pulcro y además sea uno que podamos todos tener la tranquilidad de que no ha habido fraude. En la medida que ese proceso sea
un proceso que cada uno de los puertorriqueños podamos cuestionar sus resultados o los procedimientos que se implantan, la democracia se legitima, ¿verdad? La ley, el código tiene una disposición que es extraordinaria, que es el artículo 5.1, que trata de los derechos y prerrogativas de los electores. Y a veces sabemos que el código, en vez de estar, como debería estar dirigido, en proteger los derechos de los electores, parecería que está dirigido a proteger a los partidos políticos, sobre todo al partido político que lo ha legislado. Me muevo de esa Carta de Derechos y Prerrogativas que es medular a un tema que me parece bien importante y que tomo de uno de los comentarios del profesor Héctor Luis Acevedo. El profesor Héctor Luis Acevedo decía al final de su introducción del primer tema de este panel, que en la democracia y en el sistema electoral de nada vale que haya penalidades, de nada vale que a posteriori pretendamos reparar lo que haya pasado en unas elecciones. Lo que queremos es que las elecciones representen el voto directo y la voluntad del pueblo. Y este código tiene todo un capítulo de prohibiciones y delitos. Y ese capítulo de prohibiciones y delitos, a mí me parece que hay que revisarlo completo. En algún momento durante mi trabajo, en distintas facetas, en procesos electorales, fui parte de un comité designado por la Comisión Estatal de Elecciones, en aquel momento presidida por el juez Conti Pérez. En este proceso donde se imputaron múltiples violaciones y delitos en las primarias de Guaynabo del Partido Nuevo Progresista. Y la comisión, los comisionados designaron un comité ad hoc que estaba presidido por la querida profesora y asesora de esta institución, la jueza Carmen Ana Pesante, y del cual los miembros éramos el compañero César Vázquez, que se ha excusado y no pudo llegar aquí, que fue el primer presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Por el Partido Independentista, el examinador designado era el abogado y extraordinario amigo Gilberto Concepción Suárez, y yo fui designado por el Partido Popular como examinador. Y en el proceso rendimos un informe que tiene 600 páginas, no 500, dije 600 páginas. Y señalamos un sinnúmero de irregularidades en ese proceso de primaria. Pero además recomendamos que el informe la comisión lo remitiera al secretario de Justicia. Y una vez rendimos el informe, insisto, con múltiples recomendaciones de alegadas comisión de delitos. El pleno de la Comisión Estatal y el señor presidente acogieron nuestra recomendación y se envió el informe al secretario de Justicia. Y el secretario de Justicia hizo un párrafo llamado opinión. Dije un párrafo. En cuyo párrafo el secretario, sobre pretexto del principio de especialidad, concluye que los delitos que presuntamente habíamos identificado estaban prescritos. Y yo creo que uno de los grandes problemas y defectos que tiene este código, que el texto, el articulado de los distintos delitos tipificados aquí, es pésimo. Uno de los grandes problemas que tienen las leyes o los códigos es que por más que queremos hacer valer los propósitos, el profesor Fratalone di Ganghi lo diría muy simple. De nada vale que el decano coloque un letrero que diga no pise la grama, si luego no hay una sanción para castigar al que pisa la grama. Entonces resulta que el código tiene, repito, un capítulo completo de prohibiciones y delitos, y luego el secretario de Justicia hace una interpretación, a mi juicio, incorrecta sobre el tema de la aplicación del principio de especialidad para concluir que no podrían radicar cargos, por ejemplo, por falsedad ideológica a más de 40 guardias municipales de Guaynabo, que en un mismo día se transfirieron en el registro electoral de Caguas, Humacao, Toabaja, Bayamón, a Guaynabo para votar en las primarias, con la torpeza de que de los 48 que se transfirieron en un solo día, 9
colocaron en el registro electoral la misma dirección. Entonces, de nada vale que la Comisión Estatal de Elecciones, el Comité Ad Hoc y la gente que queremos promover que las elecciones sean y las primarias sean libres y democráticas, si no hay la voluntad de hacer valer los castigos y las prohibiciones. Finalmente, para darle la oportunidad a los demás compañeros, quiero hacer un breve comentario sobre el capítulo que trata de la revisión de las decisiones de la Comisión Estatal de Elecciones, que es el capítulo 13. Ese capítulo 13 tiene, por ejemplo, el artículo 13.6, que trata de la designación de los jueces para los casos electorales. Ese artículo completo es larguísimo, pero contiene una disposición que establece que en el año electoral el Tribunal Supremo realizará la designación de los jueces que intervendrán en los casos o procedimientos electorales, y en el otro capítulo de las prohibiciones dice además que los procesos por alegada violación a los delitos tipificados en ese capítulo se verán en las salas de los jueces designados para casos electorales. De entrada, hablando de legitimación, ese artículo del Código tiene serios vicios de inconstitucionalidad, porque la Constitución del Estado Libre Asociado, que la Ley Suprema dispone que quien debe administrar, y dice el informe de la Comisión de lo Judicial de la Asamblea Constituyente, los que los estadounidenses llamarían los framers, un tema que le encanta al profesor, el tema de la Asamblea Constituyente que creó en los años 51 y 52 nuestra Carta de Derechos y la Constitución. En el artículo 5 romano dice que la responsabilidad de administrar el Tribunal General de Justicia y el Poder Judicial es del presidente. Claro, dice presidente, porque en aquel año 51 o 52 no se concebía la posibilidad de que una mujer llegara a ser presidenta de nuestro Tribunal Supremo. Y todos sabemos que hay una gran guerra ideológica, jurídica y filosófica en el Pleno del Tribunal Supremo sobre las facultades del presidente o la presidenta y las facultades del Pleno, que se refleja en el famoso caso de INRE, reglamento del Tribunal de Apelaciones, donde 5 jueces por una resolución se arrogaron la autoridad de determinar el funcionamiento interno del Tribunal de Apelaciones. Pues aquí el legislador ha decidido establecer una norma que le quita la autoridad al presidente o presidenta de designar los jueces a cargo de los casos electorales para que se haga por sorteo. Y los sorteos de prima facie parecerían ideales, porque le quita la arbitrariedad a la designación. Pero cuando usted hace un sorteo entre 200 y pico de jueces superiores, usted no tiene ninguna garantía de que el juez o los jueces que van a ser seleccionados para ver casos electorales tomaron derecho electoral, que tienen compromiso con defender el sistema electoral. Y en el sistema anterior, la directora o el director de los tribunales, mi saludo a la exdirectora de los tribunales que nos acompaña, y los jueces administradores determinaban en cada región quién eran los jueces competentes para poder atender los asuntos electorales. Tenemos mucho trabajo con revisar ese código electoral y me parece que el gran problema es que el padre tiempo nos arropa, este es el año eleccionario y no ha habido la voluntad de revisar el código electoral. Y ojalá, y si no lo logramos en este verano, para el próximo cuatrenio podamos revisar completo el código electoral. Porque en la medida que el código electoral se preste para favorecer algún partido o tendencia política, la democracia se pone en crisis. Muchas gracias. Se nos ha terminado el tiempo, esperamos que hayan disfrutado de las ponencias que en el día de hoy le presentamos y nos vamos con la asignación de continuar profundizando en nuestro conocimiento de lo que es el sistema electoral y haciendo el compromiso firme de participar
del mismo, de participar de los procesos electorales y de la cosa pública, de manera que podamos cumplir con nuestra obligación de cristianos de llevar nuestra fe a la administración pública. En el próximo programa continuaremos con otras ponencias adicionales que se presentaron en esta jornada de derecho electoral. Así que sin más, los esperamos la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Que tengan muy buen día. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.